Pero vamos a hablar del sistema de salud, de los avances en el sistema de salud mexicano a través del IMSS Bienestar, como la contratación de médicos jubilados y otros asuntos que hay expectativa, por supuesto, porque se ha transformado el modelo de salud desde pues las anteriores administraciones, después el INSABI y ahora el IMSS Bienestar, que va a asumir parte de las funciones. Le doy la bienvenida a Zoé Robledo, director general del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Zoé, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Mario. Bienvenido. Han sido cambios muy rápidos, muy repentinos de un sistema de salud que trata de perfeccionarse. El INSABI fue pues ya sepultado por el Congreso prácticamente hace 10 días aproximadamente. ¿Fue un fracaso el INSABI? Mira, déjame dar un paso atrás, porque escuchaba lo que decías sobre los cambios que hay en los modelos de atención. Ha habido 3 grandes cambios en la historia de nuestro país, en los últimos 80 años. En 1943 y hasta 1982, es decir, casi 40 años, nació la Secretaría de Salubridad y Asistencia. No había un Ministerio de Salud, no había una Secretaría de Salud, era de Salubridad y Asistencia, porque era la Secretaría del Gobierno Central, desde esa Secretaría, operando hospitales, construyendo hospitales, teniendo la atención médica también en centros de salud bajo la obligación y la responsabilidad del gobierno central. En 1982 se descentraliza eso. ¿Qué quiere decir que se descentraliza? Que todos esos hospitales, todos esos centros de salud se le dan a los gobiernos de los estados, que no habían tenido nunca antes una experiencia, ni mucho menos. Y crean su propia estructura. Crean su propia estructura, reciben la que tenía el gobierno federal en ese entonces y van creando su propia infraestructura con recursos del gobierno federal. El Seguro Popular no cambió eso. Era nada más que tenían ahora una fuente de financiamiento diferente. Pero el Seguro Popular nunca atendió. Hay que dejar eso muy claro. El Seguro Popular no era una institución de atención médica, no daba consultas, no hacía cirugías. La gente tenía la percepción de que estaba asegurado en el Seguro Popular, pero quien los atendía, quien operaba esas unidades era la Secretaría de Salud de uno de los 32 gobiernos estatales. Y eso no ha cambiado. El INSABI siguió financiando a los gobiernos de los estados para que otorgaran atención médica, compraran equipo, ampliaran la infraestructura, construyeran nuevas unidades. Pero sí se construyeron unidades a nombre de INSABI, en este caso sí. Sí, claro, INSABI, y sobre todo se dieron a la tarea en el INSABI de recuperar muchas que estaban abandonadas, pero no las operaban. Las operaban los gobiernos de los estados, igual. Ahora, INSABI tuvo una función para la que no nació, pero que fue fundamental, que fue financiar la reconversión de los gobiernos estatales durante la pandemia. INSABI les dio a los gobiernos de los estados 5,000 ventiladores, monitores, camas, insumos, equipos de protección personal, contrataron personal. Es decir, la reconversión hospitalaria de la que hoy el subsecretario López-Gatell hablaba, de que llegamos a tener 47,000 camas, la mitad eran del IMSS y la mitad de todos los gobiernos de los estados financiados por el INSABI. Entonces, la diferencia en este modelo es que el IMSS Bienestar es un modelo de atención médica. Es una institución que nació, su origen es el IMSS Coplamar, Solidaridad, que ya existía, pero con un modelo de atención médica para la operación de hospitales, a partir de la transferencia de los estados, que así lo decidan, al IMSS Bienestar, para la atención de las personas sin seguridad social. Que eso ya viene operando desde el año pasado, ¿no? Es correcto, sí. Empezamos. No es nuevo. No es nuevo. Lo que cambió la ley es que ahora, con la desaparición del INSABI, los recursos del Fondo de Salud para el Bienestar, el FONSABI, que era la mayor fuente de financiamiento, este año tenía 127,000 millones de pesos asignados para la compra de equipo, para la rehabilitación de unidades, para la contratación de personal y para la compra de insumos como medicamentos. Ahora estarán administrados por el IMSS Bienestar. Pero el IMSS Bienestar va a financiar su propia operación, no va a financiar la operación de las unidades de los gobiernos de los estados. Los estados que decidan no pasar a sus unidades, no transmitirlas, no transferirlas al IMSS Bienestar, seguirán operándolas con sus propios recursos que tienen por ley de las participaciones estatales. Hoy, ¿cuántos estados han optado por transferir sus operaciones al IMSS Bienestar? Hoy tenemos 11 estados donde ya ha habido un proceso largo de capacitaciones, digamos, formar esas unidades ya en un nuevo modelo de atención, que es el Más Bienestar. Está publicado incluso en el Diario Oficial de la Federación este modelo de atención, que han recibido equipo, que han recibido médicos y demás. 11 estados, desde Nayarit, Tlaxcala, Colima, Sinaloa, Sonora, Baja California, Campeche, Veracruz, Guerrero,
Michoacán y Morelos. Recientemente incorporamos 2 estados más donde inició el proceso, Zacatecas, San Luis Potosí, también en Oaxaca, donde ya tenemos operación de IMSS Bienestar y ha seguido creciendo, y vienen nuevos estados. Yo calculo que de los 64 millones de personas sin seguridad social que hay en nuestro país, hacia finales del año vamos a estar atendiendo al 80%. Ahora, ¿por qué se decide eso? Vuelvo a la primera pregunta. ¿Fue un fracaso el INSABI? Me dices, era básicamente oportunidades, era el Seguro Popular, perdóname, era un fondo, ¿no? Sí. Fundamentalmente. Sí. Lo mismo hace el INSABI, solo que con un poco más de infraestructura. ¿Por qué se decide darle carpetazo y Bueno, pasarle al IMSS? ¿O porque fue muy bueno el experimento de IMSS Bienestar? yo creo que son 2 elementos. Por un lado, la pandemia nos hizo replantearnos todo y yo creo que todos los estados nacionales, todos los países del mundo se dieron cuenta que tener modelos centralizados permitían una mejor reacción para la pandemia y no la fragmentación que tenemos actualmente y con la que enfrentamos la pandemia de tener 32 subsistemas estatales de operación de hospitales y unidades de primer nivel para la atención de las personas sin seguridad social. Eso es lo primero. Lo segundo es los resultados del Seguro Popular en esos 15 años, y después, desde luego, continuaron así, pero con 2 años de pandemia, pues son dejan mucho que desear. Financiaron gobiernos estatales que no necesariamente utilizaron los recursos para crecer la infraestructura, para... Pero eran más de 30 millones de afiliados, ¿no? afiliados al Seguro Popular, Sí. atendidos por los gobiernos de los estados, que no dejaron de atenderse en esos mismos hospitales, que no se cerró un solo hospital de un gobierno estatal, no se cerró un solo centro de salud. Más bien se abrieron, pero no funcionaban. Se abrieron Eso muchísimos pasó, sí. durante la etapa de Seguro Popular, financiaron muchísimo crecimiento de infraestructura. Déjame darte un dato nada más. El IMSS, el Seguro Social, atiende a 70 millones de derechohabientes, entre los Es la trabajadores, principal, trabajadoras, sí. y tenemos 250 hospitales y 25 unidades de alta especialidad, es decir, menos de 300 hospitales para atender a 70 millones. Entre todos los gobiernos de los estados, hay 1,000 hospitales en nuestro país. ¿Funcionan? Pues algunos funcionan bien, otros funcionan sin especialistas, otros funcionan sin equipamiento, eso no es un hospital. A ver, entonces va por ahí, es decir, si el Sí. IMSS funciona bien a lo largo de 70 años, 80. años, perdóname, 80 años, ¿por qué no mejor el IMSS se encarga de operar, que sabe hacerlo, el seguro, digamos, o el IMSS Bienestar? El IMSS es justo eso lo que vamos a hacer. Es decir, el IMSS va a recibir esas unidades y las vamos a operar. Es decir, para que un estado pase a IMSS Bienestar, tiene que entregarnos sus hospitales. Y así ha sido en Nayarit, en Tlaxcala, en Colima. O sea, Yo no sé por qué no lo hicieron antes, ¿no? 4 Bueno, años. fíjate que no, y es una discusión que inició en 1982. Hay unos textos extraordinarios. En una visión, la del doctor Soberón, en contraposición de la del doctor Kumate. El doctor Kumate no creía en la descentralización de los servicios estatales. Y la descentralización ocurrió en esta idea de los 80 de la modernización administrativa y el fortalecimiento al federalismo. Pero el fortalecimiento al federalismo debilitó la calidad de la atención de las personas. Antes la institución era única, era la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Sí. Esos años de fiesta de los gobiernos estatales, de gobernadores, que incluso fueron perseguidos por los manejos de los recursos del Seguro Popular, pues ahí están los resultados. Y justo es una discusión de verdad que lleva 40 años en nuestro país, frente a quienes piensan que hay que separar el financiamiento de la prestación de servicios, frente a quienes pensamos que hay que juntarlas y tener una sola institución de atención médica. Varias preguntas relacionadas. ¿Qué va a pasar con los trabajadores de lo que era el INSABI, por ejemplo? Ya me has explicado, no necesariamente había mucho personal médico del INSABI. Pero financiado por el sí. INSABI, sí. 2, ¿qué pasa con los recursos otorgados al INSABI? Pasan directamente, por ejemplo, al IMSS Bienestar. Y 3, no va a haber se administran completamente aparte, están a tu cargo, pero se administran completamente. IMSS y IMSS Bienestar. Sí, Cuéntame eso. mira, déjame ponerlo así. Yo soy el presidente del Consejo Técnico del Seguro Social, una institución financiada por recursos tripartitas de las cuotas obrero-patronales para la atención exclusivamente de sus derechohabientes. Y al mismo tiempo soy el presidente de la Junta de Gobierno de IMSS Bienestar. El IMSS Bienestar tiene su propia directora, la doctora Gisela Lara Saldaña. Y si no se mezclan, el Seguro Social seguirá atendiendo a sus derechohabientes en sus unidades de medicina familiar, nuestros hospitales, y el IMSS Bienestar corren por cuentas separadas para la atención de personas sin seguridad social. Lo que decías es clave. Los trabajadores que hoy están en nóminas de gobiernos de los estados, que incluso están en el apartado B, y ahí van a seguir, son quienes van a ir migrando hacia el IMSS Bienestar.
y eventualmente vamos a tener una nómina única, con los mismos salarios, las mismas prestaciones, sin afectar a nadie de quienes hoy tienen ya una base históricamente y antigüedades en los sistemas de salud de los estados. Entonces, esa es la primera etapa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Justo con los recursos que antes administraba el Seguro Popular y luego el INSABI para financiar a los sistemas estatales. Entonces, esa es la intención, crear una sola institución de atención médica para gente sin seguridad social, con lo que ya se tiene de hospitales, centros de salud, personal. ¿Cuál es la meta en cuanto a número digamos, de usuarios del Bueno, sistema IMSS Bienestar? digamos que la meta son 64 millones de personas que hoy no tienen seguridad social. Hay estados que nos han manifestado que no van a federalizarse y que ellos van a mantener sus hospitales, digamos, como hospitales estatales, pero creemos que el 80% podríamos estar cubriendo antes de que acabe la administración. Entonces, ¿y cuándo estará ya operando, digamos? Bueno, ya de alguna manera me dijiste, hace estamos un año está operando, ya. porque ya existía como un órgano público descentralizado, se Sí. creó por decreto presidencial y ahora con las reformas de ley pues se va a fortalecer. Hoy ya está atendiendo el IMSS Bienestar, antes atendía a 11 millones de personas, cuando era un programa nada más. Hoy que ya es una institución pública descentralizada, está atendiendo a cerca de 24 millones de personas en estos primeros 11 estados. Pasó de tener 80 hospitales, ahora tiene 300. Eventualmente va a atender muchos más. ¿Ya nos estaremos acercando al modelo de Dinamarca o todavía? En el diseño es el modelo de Dinamarca. Fíjate. Porque es el diseño institucional. Si queremos resultados de calidad como los daneses, tenemos que tener un diseño como el danés. ¿Cómo es el danés? Centralizado. ¿Cómo es el danés? Público 100%. Que eso ya lo teníamos. O sea, el modelo de atención mexicano es público. El Seguro Popular sí pensaba en financiar a instituciones privadas para ir a un modelo como el norteamericano, en donde la aseguradora es el gobierno y la prestadora del servicio pueden ser privados, universidades y demás, pero con una cobertura muy limitada, Claro. que la gente entra en bancarrota cuando se enferma de una enfermedad que no cubra su seguro. Entonces, el modelo danés es justo eso, centralizado, público, preventivo, que eso es bien importante. El Seguro Popular principalmente financiaba para la atención de enfermedades y no para la procuración de la salud. Y un elemento fundamental, que ese es el gran reto, que sea universal. Y por universal me refiero a que cubra todos los padecimientos para todas las personas. Eso tiene que ir creciendo y pasar del catálogo de atenciones, el cauces que tenía el Seguro Popular, con 295 padecimientos, y fuera de esos padecimientos ya no cubría el Seguro Popular, a uno que sea universal y que se atiendan todas las enfermedades. Zoe Robledo, te agradezco mucho por estar con nosotros y conversar con el editor en este tema que pues inquieta y Claro. bueno, gracias por esa claridad, te agradezco. Muchas gracias.